Hola amigos, bienvenidos a su programa Los Cuentos del Tío Pepe. Hoy les voy a hablar de un cuento de Tolstoy fabuloso que se llama Los Tres Ermitaños, o como lo titulan en ruso, Los Tres Staretsi. Y el cuento es así. Se desarrolla en un mar que se llama el Mar Blanco, al norte de Rusia, que tiene unas islas principales y muchísimos islotes insignificantes y pequeños. Y en una de las islas principales está un monasterio bellísimo que se llama el Monasterio Soboski. Y una de las ciudades más importantes que queda a la orilla de ese Mar Blanco es una ciudad que en castellano se llamaría Arcángel. A este monasterio siempre iba mucha gente en peregrinación y se le tenía que llegar por barco. Y nuestra historia comienza que va un barco lleno de peregrinos y entre los peregrinos va el arzobispo de esa ciudad que se llama Arcángel. El arzobispo se percata de que hay un grupo de gente escuchando a un mujik. Un mujik es un campesino que está señalando hacia el horizonte con el dedo a la borda del barco. Entonces el arzobispo se acerca y todos se quedan callados, pero él les pregunta ¿qué hablan? Yo quiero saber de qué hablan. Entonces uno le dice, no, es que él nos está contando la historia de los tres staretsi, de los tres ermitaños. Entonces dice, bueno, ¿y qué es esa historia? Bueno, que en esa isla que casi no se divisa ya, el arzobispo trata de ver pero no ve nada. En esa isla viven tres staretsi que trabajan por la salvación de su alma. Y el arzobispo le pregunta, ¿y tú los conoces? Sí, una vez que una tormenta me hizo naufragar ahí con mi barca, quedé tirado en la playa, ellos me recogieron, uno de ellos era muy fuerte, agarró mi barco como si no pesara nada y me lo ayudó a arreglar y me vine. El arzobispo le pregunta, ¿y cómo eran ellos? Le dice, bueno, son los tres muy viejos. Hay uno pequeñito que es el más viejo, que tiene una sotana raída y que parece que tiene más de 100 años. Y su barba, imagínense ustedes, tiene ya una tonalidad verdosa. Y se es sonriente y apacible como un ángel del cielo. El otro es un poco más alto, que lleva un capote y tiene mucha fuerza, y el otro es aún más alto, pero ese no habla nada, y hasta cuando habla es hasta torpe hablando. Entonces el arzobispo le da curiosidad y va viendo hasta que aparece el islote. Entonces él llama al capitán y le dice que él le gustaría ir a ese islote, que quiere ver los tres staretsi. El capitán trata de disuadirlo, decirle que eso es un disparate, que esos son cuentos de los campesinos, que eso no debe ser verdad. Pero el arzobispo le dice, mira, yo te pago lo que sea, pero yo quiero ir a ese islote. Entonces se arregla, el capitán le dice, bueno, nos vamos a acercar un poquito, pero solamente te vas a bajar tú con unos remeros porque es una zona que no puedes ir sino en un bote muy pequeño. Y se arregla todo. Se van acercando a la isla, primero ven una choza y al final ven a los tres staretsi, tres viejitos con las barbas blancas agarrados de la mano, que estaban en la orilla viendo a la lancha que se acercaba, al bote que se acercaba. Entonces cuando llegan a la orilla y los staretsi se dan cuenta que es un obispo, un hombre de Dios, se deshacen en reverencias y se doblan. El arzobispo les dice, bueno, decidme, ¿cómo servís a Dios? ¿Cómo le sirven ustedes a Dios? Entonces los staretsi se quedan callados, unos se ven los unos a los otros hasta que el más viejito, que era el que hablaba, les dice, nosotros no servimos a nadie, sino a nosotros mismos, ganándonos nuestro sustento. Entonces el arzobispo, bueno, le cambia la pregunta, le dice, bueno, pero ¿cómo rezan ustedes? Entonces, bueno, ellos se vuelven a ver unos a los otros hasta que otra vez el más viejito dice, tú eres tres, nosotros somos tres, ten piedad de nosotros. Apenas dice eso, se agarran los tres staretsi de la mano y levantan las manos y repiten los tres en un trío. Tú eres tres, nosotros somos tres, ten piedad de nosotros. El obispo los ve con simpatía y dice, han oído hablar de la Santísima Trinidad, pero no es así como se debe rezar. Y dice, mira, hay una oración que nos enseñó el Hijo de Dios, que es esta. Y se faja ese arzobispo a enseñarles el Padre Nuestro. Bueno, pues eso fue todo un lío. Uno se equivocaba, el otro no entendía, al otro se le metían los pelos de los bigotes y de la vara por la boca y no le salía la oración. Pero el arzobispo, con una gran paciencia, repite la oración 10 veces, 100 veces, centenares de veces, hasta que los tres se aprenden la oración. Entonces el arzobispo se va de lo más satisfecho, se siente que cumplió una labor muy bella de enseñar a estos santos hombres a rezar. Y se sube en su barco, ya era de noche, todos se van a dormir, pero él se queda en la cubierta del barco viendo hacia el mar. Y en eso ve un resplandor en la dirección donde estaba la isla de los staretsi que se va acercando. Y él dice, ¿qué será esto? ¿Una gaviota? ¿Un barco? No, pero una cosa que venía muy rápido y era muy blanca y era muy brillante. Y él se asusta y busca al piloto y le dice, ¿qué será aquello? Hasta que se dan cuenta que son los tres staretsi que vienen
caminando, pero más que caminando, deslizándose por encima de la superficie del mar, agarrados de mano y a una gran velocidad que alcanzan al barco. Cuando alcanzan al barco, el viejito, el que era el que hablaba, le dice: servidor de Dios, ya no sabemos lo que nos enseñaste. Después de una hora que te fuiste se nos olvidó. Por favor, enséñanos de nuevo. Entonces el arzobispo los saluda con veneración y les dice: no soy yo quien deba enseñarles a ustedes. Rueguen ustedes por nosotros pecadores. Los starezzi permanecen inmóviles y después se regresan por el mismo camino por donde vinieron, caminando sobre el mar. Un gran resplandor permaneció en el mar por el sitio donde habían desaparecido. En el Educando a nuestros padres, yo le quiero hacer una reflexión de lo que yo creo que quería transmitirnos León Tolstoy con este cuento. Que la verdadera espiritualidad no depende de rituales complejos y de conocimientos teológicos profundos, sino de una conexión sincera y humilde con Dios, con lo divino, con la bondad. Los tres starezzi, a pesar de su falta de educación religiosa formal, tienen una fe tan pura y genuina en Dios que incluso podían realizar milagros como ese de caminar sobre el agua. Y eso es lo que sugiere Tolstoy, que la autenticidad y la buena fe son más poderosas que cualquier doctrina o ritual establecido. Muchísimas gracias y lo esperamos en otro episodio de Los Cuentos del Tío Pepe.